Parque Temático Tierra Santa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a abordar un tema, bastante controvertido que pesa mucho sobre la gente y las empresas, que tiene que ver con el tema impositivo. Estamos con el doctor Marcelo Rodríguez, que es de MR Consultores, conoce bien a fondo, aparte es profesor universitario justamente en todo lo que tiene que ver con la materia de impuestos. Y bueno, la primera pregunta que surge, doctor, es mayor presión impositiva, pero la recaudación no le llega a los talones a la inflación, o sea que en términos reales la recaudación no estuvo creciendo. Se aplicaron nuevos impuestos, este año viene el impuesto que hay que pagar de renta financiera, está el tema de ajuste o no por inflación de los balances de las empresas desde el punto de vista impositivo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que el punto de partida, Ismael, tenemos que buscarlo a fines del año 2017 con la reforma tributaria. Ahí el gobierno pensó un escenario a mediano plazo muy beneficioso para Argentina, en el sentido de que podía tomar deuda externa, con lo cual se fijaron parámetros de, yo diría, mutación de carga fiscal, es decir, reducción de la carga fiscal corporativa en las sociedades, con una baja paulatina que iba del 35% al 25%. Es en el impuesto a las ganancias. A las ganancias, y en el impuesto a las ganancias una mayor presión fiscal sobre las personas humanas, le hace renta financiera, le hace ganancia por venta de inmuebles incluso, o derechos sobre inmuebles. Claro está. Y la reducción también de las contribuciones patronales. Reducción de contribuciones patronales, consenso fiscal con idea de reducción de impuestos locales, ingresos brutos, seguridad y higiene y demás. Es decir, se trató de buscar un efecto en los impuestos no tan con la voracidad tradicional del Estado para recaudar, sino para intentar generar en las empresas un despegue, reducción de impuestos, mayor inversión, mayor crecimiento económico. Claro, empezó a transitar el 2018 y cambió el viento. Nos dimos cuenta de que se complicó el frente externo, no era tan sencillo pedir préstamos, en consecuencia todo lo que se escribió con la mano a fin del 2017 se tuvo que trastocar para el 2018. Sí, economía cayendo, conocieron estos datos de la industria y de la construcción, prácticamente un derrumbe muy fuerte en diciembre y números negativos, 5% cayó la industria en 2018. Exactamente, con lo cual nos encontramos en la mitad del río. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, cuestiones de manotazo desesperado, marcha atrás con algunas decisiones que se habían planteado, por ejemplo, lo que usted decía, el ajuste por inflación, que estaba previsto para un escenario de una inflación máxima del 33% mayorista. A fin de año 2018, una ley de Congreso modifica eso, ya no es el 33% mayorista, sino que tiene que ser el 55% minorista. Y naturalmente, una presión muy sostenida sobre el frente externo. Es decir, atento a la importante devaluación que hubo, ¿a quién se le fue a cobrar? A los que presumiblemente más generan riqueza, que son aquellos que exportan. No tan solo la exportación de bienes, como usualmente se entendía, granos y demás, sino también para los servicios. Una novedad, que se graban los servicios. Bueno, esto generalmente la doctrina lo plantea como algo muy nocivo para el despegue económico, porque son los que generan valor, es decir, un individuo que tiene un conocimiento que permite que exporte materia gris al exterior, no sería lógico cobrar impuestos. Bueno, pero se hace un paneo de quienes pueden cobrar. Claro, hay que explicarle a la gente que es un impuesto especial adicional a los impuestos normales que paga cualquier empresa. Adicional, que es un arancel, digamos, a la exportación, con un plazo perentorio de vigencia hasta el 2020, pero bueno, ya se instrumentó recientemente, esto contribuyente tiene que pagar. Y lo que no es menor que hay que considerar es el impacto del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario,
que hace que en valores nominales todos nosotros tengamos que pagar mayor cantidad de impuestos en función a que, no nos olvidemos que la inflación minorista del año pasado llegó al 48%, y todas las medidas que se habían adoptado en el pasado para contemporizar, por ejemplo, el incremento del mínimo no imponible, el incremento del mínimo imponible para el 2019 no va a ser el 50%, va a ser el 28 y pico, casi 29. Ergo, ante un incremento salarial, evidentemente la carga fiscal efectiva sobre el contribuyente va a ir incrementándose. Claro, porque este año aumentó 28,4% el mínimo no imponible, Claro. de cuarta categoría, digamos, pero si ahora alguien llega a obtener algún incremento salarial por arriba de 28,4, va a estar pagando más de lo que estaba pagando. Más de lo que estaba pagando. Y el mínimo no imponible, repito, más allá de que se fue aumentando, para un individuo casado con 2 hijos está en 50.500 pesos y un soltero 30.300. Es decir, históricamente estábamos acostumbrados a que pasaban años sin que esto se incrementara. Bueno, bienvenido sea que se incrementó, pero este incremento evidentemente fue absolutamente insuficiente. Y un individuo que tiene un sueldo de 50.000 pesos no tiene capacidad de pago de impuestos. Esto es así, porque con 2 hijos todos sabemos que la canasta familiar se ha incrementado notablemente. Ahora, una pregunta con relación a 2 temas. Uno, el tema de las empresas. No hay ajuste contable por inflación, pero no hay ajuste impositivo por inflación. Entonces, ¿se puede dar el hecho de que una empresa, aunque haya tenido ganancia cero o inclusive quebranto, tenga que pagar impuesto a la ganancia, aunque la alícuota sea ahora, en lugar del 35, baje 5 puntos? Claro, ese es el tema que los contadores públicos estamos tratando de instalar y anticipar a los clientes, a las empresas, porque se nos viene, digamos, un 2019 muy complejo. Esto es así. El ajuste contable por inflación, es decir, usted ve el balance de una empresa y evidentemente los números de una facturación de enero no son homogéneos con la facturación de diciembre si la inflación fue el 50%. Entonces, hay una técnica que históricamente nosotros éramos campeones mundiales en explicar ajuste por inflación. Uno cuando estaba en la facultad hace 30 años aprendía el ajuste por inflación, era incorporar la inflación al balance. Esto desde la época de Menem, en el año 1992, se suspendió. En Argentina no hay más inflación, dijimos, no se hace más el ajuste por inflación. Claro, evidentemente, como en los últimos años el índice de inflación superó en 3 años el 100%, eso generó que el Congreso diga, bueno, el balance contable hay que actualizarlo por inflación, homogeneizando partidas y dándome un resultado real A la empresa. Ahora, evidentemente, como usted bien dice, puede ser que el resultado contable del balance me haya dado 5 millones de pesos. Histórico, cuando yo le aplico el ajuste por inflación, supongamos que una empresa que está fuertemente expuesta a la inflación porque no tiene bienes físicos o tiene muchas cuentas a cobrar, puede ser que esta ganancia de 5 millones le puede transformar en una ganancia de 1 millón. O cero o pérdida. Pero cuando yo voy a hacer la declaración jurada, tiene que pagar el 30% sobre esos 5 millones. En consecuencia, llegamos al absurdo de que la tasa efectiva no es ya el 30%, sino que puede llevar a duplicar o triplicar esa tasa. ¿Qué antídoto tenemos? La ley no permite hacer esto. Y como la ley no permite, el fisco, Poder Ejecutivo, no va a permitir que el contribuyente haga el ajuste por inflación. ¿Cuál es el antídoto? Ir a la justicia. Ir a la justicia y plantear a un juez, señor juez, yo no tengo capacidad de pago. Este impuesto para mí es confiscatorio. Y tomando lo que ya dijo la Corte, muchas sentencias, además de 100 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, donde se le dio la razón al contribuyente, en el sentido de que si el impuesto yo demuestro que es confiscatorio, no tengo que pagarlo. Ahora, esto no es automático, esto implica un juicio, esto implica la participación de un abogado especialista y un devenir. Ahora, mientras yo hago el juicio, tengo que estar pagando. Ahí tenemos 2 opciones. Una opción un poco más conservadora, si usted quiere, es decir, pago el impuesto correspondiente a cuando lo tenga que pagar y voy a la AFIP y le digo, usted me tiene que devolver esto. Y voy a la justicia. Y a la justicia eso genera que en N cantidad de años me van a devolver la plata con una tasa de interés del 6% anual. Perdí como la guerra. Plan B, No me armo de valentía, no pago, va a venir el embate del fisco, proceso determinativo a la justicia, y ahí voy a pelearme con el fisco para que la justicia me dé la razón, y la ventaja que tengo yo es que no pagué el impuesto
Lo que sí tengo que demostrar esto fehacientemente de que tuve un efecto confiscatorio. Y naturalmente la Corte, estas sentencias lo dio la composición anterior de la Corte. Dios sabrá qué dirá la Corte cuando vaya a tener que fallar en el caso de esta empresa hipotética dentro de 6, 7 años. Pero bueno, hay empresas que hoy no están en condiciones de Ahora, pagar una pregunta. este ¿Uno puede operar, trabajar en una empresa, mantenerla en movimiento con un litigio de esta envergadura, con la AFIP, y sin saber, con la incertidumbre judicial que es? ¿Y cómo va a fallar la justicia? ¿Me va a dar la razón a mí o a la AFIP? Bueno, tengo un estigma, tengo algo que el empresario debe saber, que a la mañana cuando se levanta va a recordar que tiene un tema con el fisco, que puede generar controversias en el futuro, porque si uno pierde ese juicio va a tener que pagar el impuesto, más intereses, más costas, una vez terminada la película. Con lo cual, uno como asesor fiscal le muestra el escenario del contribuyente y de acuerdo a, yo les diría, la valentía y las ganas de, hacer valer el derecho del contribuyente. En un Estado de Derecho esto es suficientemente válido como para que el contribuyente se atreva a hacerlo, y muchas empresas que nosotros atendemos lo están haciendo. Y ya tuvieron sentencia favorable de la Corte. Por supuesto y que sí. La AFIP se allanó a la sentencia. Y se tiene que allanar, obviamente, porque es palabra santa. Lógicamente, la última instancia. Doctor, muchas gracias por esta explicación. Como ustedes vieron, el tema impositivo sigue siendo muy, pero muy complejo, más aún con estos altos niveles de inflación y con el hecho de que efectivamente no se está ajustando los parámetros que determinan los impuestos de acuerdo efectivamente a la suba de precios, y esto genera enormes distorsiones y pagamos, además del impuesto, lo que el doctor acaba de mencionar, que es el impuesto inflacionario, que dicen, doctor, que es el peor de los impuestos. Es el peor impuesto porque no alcanza a abordar la capacidad contributiva del contribuyente. Es un impuesto, Harak decía que es un impuesto ciego, porque no mira a quién le pega. Le pega tanto a un asalariado como a una empresa. A un solvente como a un insolvente, a todos. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan.